En AngularJS es muy importante hacer test unitarios y test end-to-end. Vamos a ver Karma, un test runner para JavaScript, concretamente especializado en AngularJS, que nos permitirá lanzar nuestros test unitarios. Inicialmente se llamaba Testacular, pero la verdad es que no sonaba muy serio, era como una mezcla entre test y spectacular, y le cambiaron el nombre a Karma, así que alguna vez nos lo podemos encontrar también por su nombre antiguo. Vemos que podemos elegir diferentes frameworks de testing. Nosotros en concreto vamos a usar Jasmine para crear nuestras especificaciones usando una sintaxis Behavior Driven Development. En el paso 1 tenemos una carpeta llamada test donde tenemos tanto los tests unitarios como los tests end-to-end. También vamos a tener la configuración de Karma y la configuración del test runner para los tests end-to-end. Vamos en este vídeo a ver la configuración de Karma en karma.conf.js. Vemos que vamos a tener este objeto que lo configura y va a tener la ruta base, que va a ser el directorio padre, es decir, sería gestor de incidencias si salimos de la carpeta test, los archivos relevantes en el proceso de testing, como pues son AngularJS, es decir, la librería, AngularRoute.js, AngularMox.js. Esto nos permitirá, por ejemplo, fingir backends y cosas de estas para acelerar la ejecución de los tests unitarios. Estos serían componentes de Angular que no se distribuyen con la librería base. También hemos puesto app.js, donde tenemos nuestro script JavaScript, y testunit.js, es decir, donde tenemos los tests unitarios. Vamos a marcar la propiedad AutoWatch a True para que cada vez que se produce un cambio en cualquiera de estos ficheros se vuelva a ejecutar todos los tests y veamos si hay algún test que no pasa o que pasa. El framework, como hemos dicho que vamos a usar, es Jasmine. El navegador que está configurado, esto ya venía configurado desde Angular Seed, la base en que nos basamos para crear este proyecto es Chrome. Los plugins, pues nos pone una serie de plugins para hacerlo compatible con diferentes navegadores, Chrome, Firefox, Jasmine, JUnit, para guardarlo en ese formato. Y esto, pues JUnit Reporter lo guarda en un fichero XML que lo podrá leer una herramienta del tipo JUnit. En principio esto no nos es relevante para nosotros. En Unit tenemos controller spec.js, es decir, los test unitarios para los controladores, los test unitarios para las directivas, los test unitarios para los filtros y los test unitarios para los servicios. En el ejemplo de este curso simplemente vamos a hacer test unitarios para los controladores. Veamos a ver. Aquí tenemos nuestros diferentes test unitarios que servirán para testear una unidad como son los controladores y asegurarnos que el comportamiento es el que esperamos aunque cambiemos y refactoricemos el código. Vemos que pone describe, controlador, function, y aquí vamos a describir nuestros controladores. Esto sería algo parecido a una test suite para los que vengan del mundo JUnit. Vamos a hacer que antes de cada test unitario se añada un matcher. ¿Qué es un matcher? Pues cuando se hacen las aserciones, por ejemplo, vamos a buscar una aquí, se dice que se espera que scope.incidencias.length, es decir, la longitud del array incidencia, sea igual a 4, to equal 4. Este sería el matcher. Aquí lo que estamos haciendo es añadir uno que es importante para los tests en Angular. Se llama toEqualData.
lo que hacemos realmente es usar el comparador de Angular. Este matcher se usa porque los objetos que son recursos, veremos más adelante en el paso 2, la librería Angular Resource, pues tiene una serie de propiedades o métodos para persistir los datos en el servidor a través de la interfaz REST. Pues bien, cuando comparamos recursos con objetos locales nuestros, nos interesa comparar únicamente los datos y no los métodos de conexión. También vamos a cargar con el beforeEach, vamos a cargar con esta función module minIssueControllers, es decir, cada vez que se ejecute uno de los test, se va a hacer todo esto, se va a añadir un matcher, el toEqualData en nuestro caso. Pasamos aquí un objeto que va a tener como clave el nombre del matcher, toEqualData, y como valor una función que recibe el valor esperado y devuelve true o false. Lo que hacemos es usar la igualación de Angular this.actual, lo compara con el expected y devuelve si es true o false. Esto es un código que siempre hay que añadir, que tampoco hace falta preguntarse mucho cómo Karma lo usa internamente. Como hemos dicho, después cargamos otra vez los controladores y vamos a hacer una test suite dentro de la suite de controladores que va a testear lista controller. Así que describe lista controller y una función contenedora del código de la test suite. Una serie de variables que vamos a usar y beforeEach, es decir, antes de cada uno de los tests, vamos a hacer con el método inject, vamos a inyectar la función que se le pasa, que sería esta función HTTP backend, root scope y controller. Es decir, al poner entre el beforeEach y la función inject, lo que estamos haciendo es que el inyector de dependencia va a inyectar nuestras dependencias. Vemos que aquí se pone un guión bajo antes y después del nombre de la dependencia. Pues bien, esto en realidad no afecta. El inyector de dependencias seguirá reconociéndolo como $HTTP backend. Y esto se hace para poder asignar este valor, es decir, la dependencia la vamos a poder asignar aquí. De hecho, aquí lo hace, es decir, asigna el valor inyectado en $HTTP backend, que es una variable que estaría aquí fuera del beforeEach. ¿Para qué? Para poder hacer referencia en los ítems que están fuera del beforeEach. $HTTP backend nos permite simular un backend o un servidor HTTP. Podemos definir peticiones que va a esperar. Por ejemplo, aquí estamos definiendo que va a esperar un get a barra incidencia punto respond y el valor que va a responder. Pues va a responder un array con una serie de incidencias, 4 en este caso. También si nos damos cuenta, estas variables scope, controller y HTTP backend son las que declaramos aquí para poder acceder fuera del beforeEach. Vamos a crear un scope nuevo que va a colgar de root scope, así que hacemos root scope new y lo asignamos a scope. Y el controller con la dependencia $controller vamos a pedirle que nos cargue el controller lista controller y le vamos a inyectar como $scope el scope que acabamos de crear justo arriba. Aquí con IT tenemos el primer elemento de test. Esto si fuera en inglés pues quedaría mejor. It, should, load, pero bueno, se queda aquí en una mezcla de Spanglish. Dice que para pasar este test, debería cargar una lista de incidencias o un array de incidencias con 4 ítems.
lo que hacemos es que el scope.incidencia, es decir, la variable donde guardamos el array, debe ser indefinido antes de que se resuelva la petición. Al cargar el controlador lista controller, se va a hacer una petición, que es la que hemos definido que estamos esperando aquí, pero hasta que no hacemos el $http_backend.flash no se va a resolver esa petición. Así que antes de que vengan datos del servidor, incidencias debe ser indefinido. Resolvemos las peticiones y esperamos que la longitud del array de incidencias sea 4. Vamos a hacer ahora el test de vista controller. Pues lo mismo. Aquí ponemos todas las dependencias que queremos tener para hacer referencia fuera del beforeach. Aquí he sacado un objeto incidencia porque como lo voy a usar varias veces, pues he hecho una referencia a un objeto incidencia que dice que es ID1, título, integración con Git, una de las incidencias, digamos, extendida. Bien. Before each, inject, vamos a inyectar HTTP backend, root scope para crear un scope para el controlador, $controller para cargar un controlador de los que hemos definido y $location para acceder al valor de la barra de direcciones y poder incluso cambiarlo. Asignamos la dependencia inyectada a la variable $http backend, definimos que esperamos un get a /incidencias/1, es decir, el ID 1, y vamos a responder con incidencia, es decir, con este objeto. Luego, como vamos a hacer más referencia a él, pues por eso lo he puesto aquí. Location, vamos a tener aquí, lo vamos a tener en location sin el $. Scope, vamos a declarar o definir un nuevo scope con $rootScope.$new. Control, $controller, vista controller, el controlador que vamos a testear, y entonces ya le inyectamos todas las cosas. $scope va a ser el scope que hemos creado nosotros, $location va a ser el location al que tenemos nosotros una referencia, ID de incidencia, que vimos que antes lo pillaba de la ruta de la URL, pues ahora no, porque ahora sería indefinido. Ahora lo que estamos haciendo es que el ID de incidencia lo resolvemos nosotros aquí mismo. Le vamos a decir que va a ser siempre una constante 1. Empezamos a hacer los diferentes tests. Debería cargar un objeto, es decir, el controlador vista controller debería cargar un objeto con la incidencia. Entonces inicialmente debe ser indefinida la incidencia que se está visualizando en vista controller. Se resuelve el get que se debe de haber ya enviado esa petición y entonces se comprueba que incidencia, sus datos sean igual a los de incidencia. Scope.incidencia es igual a incidencia, que se volveríamos a hacer referencia a este objeto. Vemos que el controlador ha recibido correctamente del servidor fingido HTTP backend y lo ha guardado en una variable del scope llamada scope.incidencia para su visualización. También vamos a probar dos cosas más, que cuando se pulsa el botón de eliminar, debería eliminar la incidencia. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues como cada uno, antes de la ejecución de cada uno de estos tests, se va a establecer esto de nuevo, por limpieza, se va a definir otra vez otro get, es decir, vamos a estar esperando otra vez un get a incidencias 1. Pues bien, resolvemos, esta vez sin comprobar que antes de la respuesta se ha indefinido tal, simplemente nos aseguramos de que la incidencia después de la respuesta sea verdadera, sea un valor verdadero, es decir, que tenga datos. Y vamos a definir que el backend tiene que esperar un delete, una eliminación de incidencias 1, y que va a responder con true. Entonces, como tenemos una referencia al scope, podemos invocar la función scope.eliminar. Una vez que este eliminar hace la petición delete al HTTP backend, el HTTP backend
lo que va a hacer es resolverla cuando se lo indiquemos nosotros con este flash. Vamos a esperar que la URL a la que apunta el controlador sea igual a la de la lista de incidencias. La siguiente es que debería abrir la incidencia en modo edición cuando se pulsa el botón editar. Volvemos a resolver el get para cargar la incidencia visualizada. Comprobamos que verdaderamente no sea un null, no sea indefinido, sino que sea un valor verdadero, por ejemplo, un objeto en nuestro caso. Ejecutamos el código asociado al botón modificar, es decir, la función modificar, y comprobamos que se haya redirigido correctamente la URL a /editar/1, que es básicamente lo que hace el modificar. Aquí vamos a testear edición controller, pues lo mismo de siempre. Inyectamos el HTTP backend, vamos a esperar una incidencia 1, el scope lo generamos a partir de root scope, cargamos el controlador inyectándole lo que nosotros le decimos en el objeto que se pasa como segundo argumento, siendo id de incidencias 1. Vamos a tener que esta edición controller debería guardar la edición de una incidencia cuando se le solicita. Vemos que inicialmente está indefinido la incidencia que se está editando. Resolvemos esta petición get que se ha definido en el inject, en el before each. Comprobamos que sean igual la incidencia que está en el scope que la que ha venido del servidor. Cambiamos el estado que inicialmente debería estar en abierta, exactamente, debería estar en abierta, lo ponemos a resuelta. Vamos a definir que el backend va a esperar un post en incidencia 1, que es la que estamos modificando, con el scope.incidencia y que va a responder con el mismo objeto. Hacemos el aplicar para guardar las modificaciones. El aplicar va a hacer el post. El backend, cuando hacemos http backend.flash, va a resolver este post que se estaba esperando y que se ha recibido, y posteriormente comprobamos que la URL apunta a ver1, que es lo que hacía el aplicar cuando editábamos. Por último, nueva controller, pues lo mismo, vamos a tener el scope, controller, http backend, location, nueva, que va a ser este objeto, y la respuesta, que lo que vamos a hacer es crear otro objeto que, digamos, herede prototípicamente de nueva. Eso lo hacemos con el método object.createNueva. Pues esta respuesta va a tener como prototipo a esto, es decir, va a heredar todas las propiedades con sus valores de este objeto. Y además de las propiedades que hereda de nueva, le vamos a añadir un ID. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues muy sencillo. Lo que estamos haciendo es que nueva sería la incidencia que se está creando antes de que vaya al servidor, y respuesta sería la incidencia con la que responde el servidor una vez que se haya persistido, por ejemplo, en su base de datos y se le haya dado un ID único con 100. Volvemos a hacer before each, root scope new, http backend, location, cargamos el controlador, que en nuestro caso es nueva controller, le pasamos las dependencias que nosotros queremos, es decir, le estamos diciendo al inyector lo que tiene que hacer. Vamos a esperar un post a /incidencias, que sería la URL a donde se hacen post de las nuevas incidencias, o nueva, es decir, este objeto inicial, y va a responder con respuesta, que va a ser el mismo objeto, pero con una propiedad extra, /id igual a 100. Debería crear un objeto con la incidencia abierta. Pues bien, vemos que inicialmente el scope incidencia se crea con el estado abierto y el tipo back. Si recordamos lo que hace el controlador, efectivamente, vamos a asignar la nueva, que está definida aquí arriba, asignamos scope a incidencia, hacemos el aplicar,
que hará el post este que estamos esperando aquí. Hacemos que el backend resuelva la petición al hacer este flash y comprobamos que efectivamente el controlador nos ha redirigido a la ver 100, que sería la página de visualización de la incidencia con índice 100. Pues esto sería nuestros test unitarios. Para ejecutar los tests nos metemos en la carpeta del proyecto y ejecutamos npm test. Se inicia el navegador que ejecutará los tests. Y vemos que los 6 de 6 tests han sido pasados con éxito. Si por ejemplo alguien estuviera tocando los controladores y se equivocara y al inicializar el objeto incidencia pusiera abierto, guardamos y como está la autovigilancia activa, automáticamente nos dice que el controlador nueva controller debería crear un objeto con la incidencia abierta, pues ese test ha fallado y nos dice que la incidencia estado abierto tipo bug se esperaba que fuera estado abierta tipo bug. Por lo tanto es bastante descriptiva. Arreglamos el fallo, guardamos y empieza a ejecutar de nuevo los tests. Vemos que los ha pasado todos, 6 de 6. Cuando queramos que finalice la vigilancia de los tests, control C y ya estaría.